La primera vez que sospeché algo fue el 17 de mayo, a las 2:37 de la madrugada, cuando Clara volvió a casa oliendo a cloro. Había dejado dicho que dormiría en casa de Silvia, su compañera de la galería, porque al día siguiente tenían que montar una exposición temprano en Alcorcón. No lo cuestioné. Ni siquiera encendí la luz cuando escuché la puerta. Me hice el dormido por costumbre, no por desconfianza. Pero ella no se metió en la cama enseguida. Fue al baño. Se duchó. Se lavó el pelo. Y luego, en lugar de acostarse, abrió el armario, sacó una camiseta mía vieja que jamás había usado y se puso a buscar algo en uno de los cajones. No hacía ruido, pero se notaba que estaba nerviosa. Tensa. Eso fue lo primero que me hizo ruido. No el olor a cloro, sino esa forma mecánica de moverse. Como si estuviera siguiendo un guión ensayado. Podría haber dicho algo. Podría haberle preguntado qué hacía, o por qué tenía los tobillos mojados si se había secado antes. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil, con los ojos entrecerrados, respirando despacio. Esperando a que se metiera por fin en la cama. Lo hizo 20 minutos después. No me dio un beso. No me acarició. Simplemente se metió bajo las sábanas y se giró de espaldas. Como si no quisiera tocarme ni por accidente. Esa noche apenas dormí, pero tampoco entendía por qué. No tenía pruebas de nada. Solo una sensación pegajosa en el pecho. Algo que no sabía nombrar todavía. 2 días después, me crucé con Pedro en el bar de la esquina. Nos conocíamos desde hace años, jugábamos pádel juntos algunos sábados, y aunque no éramos íntimos, había confianza. Me preguntó si Clara y yo seguíamos por Madrid o si ya nos habíamos mudado a Arganda. Le dije que no, que seguíamos en el piso de siempre. Frunció el ceño. Ah, qué raro. Pensé que os habíais mudado, porque el otro día os vi en el parking del Hotel Silken, el de Atocha, saliendo con maletas. Bueno, no los dos, solo a ella con un tipo. Pensé que eras tú, tío, por eso no dije nada. Le clavé la mirada. Me sudaban las palmas. Tragué saliva. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que sí, que lo vio desde su coche mientras buscaba sitio. Que pensó que nos íbamos de viaje o algo. Que no le prestó atención. Y que el tipo que iba con ella era más alto que yo, con barba. No dijo nada más, pero no hacía falta. El dato estaba ahí, y ahora era mío. No dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Pero algo se había roto. Me encontraba observándola como quien examina una pieza defectuosa buscando una grieta. Empecé a recordar con más detalle esas escapadas por trabajo, los días en los que volvía agotada de reuniones que nunca pude comprobar. El olor a colonia distinta que a veces llevaba. Los sujetadores nuevos que jamás usaba conmigo. No estaba paranoico. Estaba conectado por fin. Clara llevaba meses desapareciendo de a poco, y yo, por estar metido en mi rutina de horarios, encargos y rodajes, no lo había querido ver. Y ahora, todo estaba en la superficie. Era cuestión de empezar a tirar del hilo. Lo que aceleró todo no fue ninguna llamada, ni un mensaje sospechoso. Fue una cena. Una puta cena de empresa. A mí me invitaron con muy poca antelación, un martes por la tarde. Un rodaje se había suspendido, y me ofrecieron una plaza libre para un evento interno de la productora, de esos donde todos hacen como que se llevan bien. No tenía muchas ganas, pero acepté. Me duché, me puse camisa, colonia, y me acerqué andando al restaurante porque quedaba a 4 manzanas de casa. Eran las 20:40 cuando pasé por la calle del Hotel Anach Collection, y justo ahí, en la entrada lateral, la vi. Estaba ella. Clara. Con un tipo que no era yo. Lo vi antes de entender lo que pasaba.
Ella sonreía. Llevaba ese vestido negro con escote cruzado que solo usaba en ocasiones muy concretas. El tipo llevaba americana, camisa sin corbata, pelo oscuro, bien peinado. Estaban a punto de entrar. Y lo que me dejó paralizado no fue verlos juntos. Fue ver cómo ella le acariciaba el pecho con la mano, como si no tuviera que esconder nada. Como si fuera su pareja. Como si yo no existiera. No reaccioné. No les dije nada. Crucé la calle como si no los hubiera visto. Me metí por una perpendicular. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Me ardía la cara. Tenía las manos cerradas en puños. Pensé en volver y encararlos. En montarle un escándalo en el restaurante. En gritarle delante de todos que era una puta mentirosa. Pero no lo hice. No por miedo, ni por orgullo. Lo que me frenó fue la lucidez. Una claridad helada. Me di cuenta de que esa escena no era una excepción. No era una traición puntual. Era algo establecido. Recurrente. Planeado. Lo que había visto era solo la punta de algo mucho más sucio. Y yo no estaba preparado para destruirlo todo aún. Tenía que entender qué estaba pasando. Saber hasta dónde llegaba. Ver el mapa entero antes de prenderle fuego. Esa noche no volví a casa hasta las 3. Me metí en la cama sin encender la luz. Clara ya estaba dormida. O fingía estarlo. No me importaba. Olía distinto. A perfume fuerte. A vino. A otra vida. Me quedé tumbado sin tocarla, mirando al techo. En mi cabeza había una cuenta atrás. Una cuenta atrás que ella no sabía que había empezado. Al día siguiente, me desperté antes que ella y me fui a trabajar sin decirle nada. Actué con normalidad. Fingí. Escuché. Observé. Me convertí en alguien frío. Calculador. Paciente. Como quien espera el momento justo para romperle el cuello a una serpiente sin que te clave los colmillos. Porque si algo tenía claro, era que esto no iba a terminar con un llanto, ni con una disculpa, ni con una charla de pareja. Esto iba a acabar de otra forma. Y yo ya no pensaba ser el imbécil al que le mienten en la cara. A la mañana siguiente, Clara se comportó como si nada. Se levantó, se duchó, se maquilló delante del espejo del pasillo mientras yo tomaba café. Me preguntó si necesitaba que hiciera compra por la tarde, como si la noche anterior no hubiera salido con otro tipo, como si no hubiera vuelto a casa oliendo a champán caro, como si no supiera que yo ya lo sabía. La observé en silencio, sin mostrarle nada. Me limité a decirle que no, que estaba todo bien. Me dio un beso en la mejilla, frío, sin esfuerzo, como un trámite más antes de coger las llaves y salir. No dije nada. Me limité a escuchar cómo se cerraba la puerta y, cuando el sonido se apagó, apoyé la frente sobre la mesa. La rabia me ardía en la espalda, pero todavía no era el momento. Durante las semanas siguientes no hice nada, al menos de cara a ella. No confronté, no pregunté, no acusé. Todo lo que hice fue observar, recolectar, armar el puzzle. Me tomé el trabajo como excusa para desaparecer de casa más de lo normal, aunque en realidad usaba ese tiempo para seguirla. No contraté a nadie. Lo hice yo. Esperé un viernes en la salida de la galería y la vi subirse al coche de él. No se cuidaban, no disimulaban. No eran amantes en secreto. Eran pareja. Y lo que más me dolió no fue verla con otro, sino la naturalidad con la que lo hacía. Como si yo ya no existiera. Como si nunca hubiera existido. Ese viernes no volvieron a casa. Clara me había dicho que dormiría en casa de una artista italiana que venía a exponer unos grabados en lavapiés. Yo me hice el idiota, le dije que disfrutara,
que yo aprovecharía para adelantar una entrega de edición de sonido. Me respondió con un emoji y un corazón, como si estuviéramos bien, como si no me estuviera mintiendo cada vez que abría la boca. Pero yo sabía que esa noche no iba a ningún taller ni a ningún encuentro de artistas. Así que esperé. Me fui directo al hotel donde los vi la vez anterior. No estaban allí. Cambiaron de sitio. La seguí a través del coche, sin que me viera. Aparcaron en un edificio en Pozuelo, un apartahotel. Ella bajó primero. Él lo hizo 5 minutos después. La recepcionista lo saludó por el nombre. Estuve a punto de entrar. A punto de hacer algo estúpido. Pero me contuve. Volví a casa solo, sin música, sin pensar en nada. Me quedé horas sentado frente al ordenador, sin abrirlo. Cuando llegaron las 3 de la mañana y supe que no iba a volver esa noche, fui al armario y saqué su maleta de mano. La puse sobre la cama y la abrí. Dentro estaban algunos catálogos de arte, ropa interior que no usaba conmigo y un par de talonarios con reservas de restaurantes que no conocía. No encontré nada explosivo, pero no lo necesitaba. Ya tenía más que suficiente. Lo que me faltaba no eran pruebas, sino una decisión. No dormí. A las 7 me duché, me cambié y bajé a la cafetería de la esquina. Me senté en la terraza. Me pedí un café solo. A las 9:15 apareció Clara. Venía en taxi. No traía maleta. Llevaba la misma ropa que la noche anterior. Se me acercó con una sonrisa cansada y un beso rápido en los labios. Sentí náuseas. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Me preguntó si quería ir al cine esa noche. Le dije que no sabía si iba a llegar. Fingí normalidad. Ella también. Era como si fuésemos actores, solo que yo ya sabía que el guión estaba podrido. Esa misma tarde fui a hablar con Silvia, la amiga de Clara. No le dije nada concreto, solo le pregunté si el próximo fin de semana podía ayudarme a organizar algo para el cumpleaños de Clara. Quería comprobar si estaba al tanto de las mentiras. Silvia se quedó en blanco. Me dijo que Clara no tenía nada planeado con ella, que de hecho hacía semanas que no coincidían. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí. Que de hecho Clara llevaba tiempo muy ausente, que apenas contestaba los mensajes. Ahí lo confirmé todo. Clara había montado una segunda vida. Y yo era el tonto que todavía compartía techo con ella. El día que decidí encararla fue un domingo. Me aseguré de que no tuviera excusas laborales, de que no pudiera escapar a ningún sitio. Cociné, puse música, y cuando se sentó a la mesa, le serví vino. Ella parecía de buen humor. Me habló de un posible viaje a Berlín con un colectivo de artistas. La escuché con atención. Y cuando terminó de hablar, le pregunté, sin rodeos, ¿hace cuánto estás con él? Ella se quedó inmóvil. No intentó hacerse la tonta. No negó. No fingió sorpresa. Se limitó a dejar la copa sobre la mesa y a decir, no sé qué decirte. Repetí la pregunta, más despacio. ¿Hace cuánto estás con él? Entonces se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y dijo, unos 8 meses. No me tembló la voz. Le pregunté si dormía con él. Dijo que sí. Le pregunté si pensaba dejarme. No respondió. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no sabía. No gritamos. No lloramos. Fue peor. Fue un silencio quirúrgico. Un diálogo seco. Preciso. Ella no se excusó. No me pidió perdón. No me habló de crisis. Solo dijo que todo empezó de forma casual. Que se fue complicando. Que ya no sabía cómo salir de ahí. Que intentó dejarlo pero que cada vez que lo hacía volvía.
Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si alguna vez se arrepintió. Dijo que sí. Que muchas veces. Pero que eso no había cambiado nada. Entonces me levanté, saqué una carpeta de la cómoda y la dejé sobre la mesa. Dentro había impresiones de las reservas de hotel, extractos de sus pagos, capturas de la página del restaurante y una lista con fechas en las que me mintió con excusas. Ella hojeó todo sin decir una palabra. Cuando terminó, me miró y dijo, «No pensé que te darías cuenta así». Le contesté, «No me diste otra opción». Entonces me miró con una mezcla de culpa y resignación, y supe que no quedaba nada más que hablar. Esa noche no durmió en casa. No la eché. Se fue sola. No preguntó si quería que se quedara. No hizo ningún gesto. Simplemente se fue. Yo me quedé en la cocina. Saqué otra copa. Terminé el vino. Y me senté con la carpeta encima de las piernas, sin saber si acababa de perder una esposa o si, en realidad, acababa de recuperar el control de mi vida. No volvió a casa hasta el martes por la noche. No avisó. No preguntó si podía regresar. Usó su llave como si todo estuviera intacto. Yo estaba en el salón, con la tele encendida pero sin prestar atención a nada. Cuando la escuché cerrar la puerta, no me levanté. Tardó varios minutos en entrar. Parecía esperar que yo le hablara primero. No lo hice. Cruzó el pasillo, dejó la chaqueta en el perchero y vino directa al sofá. No se sentó. Me miró de pie, como si esperara instrucciones. No le di ninguna. Me limité a decir, ¿dónde has estado? Ella respondió sin dudar, en casa de mi prima. Le sostuve la mirada. No vuelvas a mentirme. Ella se tensó. Bajó la vista. En su casa. Necesitaba tiempo, repitió. Me levanté sin prisa, le señalé el pasillo y le dije, ve a tu habitación. Sabía que no era una orden. Era una advertencia. Se dio la vuelta y desapareció sin rechistar. Esa noche no dormimos. Yo me quedé en la cocina. Ella, encerrada. Cada tanto oía pasos, movimientos mínimos. Como si intentara hacer el menor ruido posible. A las 5 de la mañana entró descalza. Llevaba una camiseta vieja mía que ya no usaba y el pelo atado. Se apoyó en la encimera. Yo seguía allí, con la misma ropa, con la taza vacía delante. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que adelante. Empezó a explicar cosas que no me interesaban. Que no sabía cómo había llegado a ese punto. Que todo empezó con una charla inocente después de una inauguración. Que al principio solo eran cafés. Que luego se besaron. Que no quería que pasara, pero pasó. Que lo intentó cortar, pero se sentía viva cuando estaba con él. No hice comentarios. Solo escuchaba. Me describía las etapas del engaño como si eso justificara algo, como si mostrar remordimiento ahora pudiera borrar la basura que había dejado atrás. Me dijo que conmigo se sentía invisible. Que necesitaba sentirse deseada. Que necesitaba recuperar algo de sí misma. Me levanté despacio. Le pregunté si en algún momento pensó en dejarme antes de acostarse con otro. Dijo que no. Que no quería hacerme daño. Esa frase me hizo reír. ¿No querías hacerme daño? Has estado viviendo con otro en la cabeza y en la cama mientras yo te preparaba la cena y te lavaba la ropa, y me dices que no querías hacerme daño. Ella se derrumbó en la silla. Empezó a llorar. Pero no era un llanto real. Era un escape. Un recurso automático. Un gesto aprendido. La rabia me agarró por dentro. No era violencia, era una presión controlada. Le dije que no llorara, que no tenía derecho.
Le pregunté si lo había traído alguna vez a casa. Lo negó. Le pregunté si usó nuestra cama para hablar con él, para escribirle. Bajó la cabeza. No respondió. ¿Te has corrido pensando en él mientras estabas conmigo?, pregunté. Se levantó de golpe. Me gritó que no tenía por qué ser cruel. Me acerqué. Le dije al oído, tú me obligaste a hacerlo. Ella me empujó. Gritó que yo nunca fui emocionalmente accesible, que siempre estaba a lo mío, que la descuidé. La miré con asco. Eso no te da licencia para follarte a otro mientras me dabas las buenas noches con un beso. Si te sentías sola, tenías boca para decirlo. Pero elegiste traicionarme porque te dio la gana, no porque te faltara amor. Te faltó decencia, no atención. La discusión subió de tono. Ella empezó a reprocharme años de indiferencia, detalles que nunca mencionó cuando era el momento. Que no fui cariñoso, que prioricé mi trabajo, que no era espontáneo, que no la miraba igual. Yo respondí cada cosa con hechos. Le recordé viajes, regalos, cenas, gestos, detalles que probaban que nunca la dejé de lado. Le dije que estaba proyectando su culpa en mí porque no quería hacerse cargo de la mierda que había hecho. Ella rompió un vaso. Lo tiró contra la pared. Yo no me moví. La dejé hacer. No me provoques, me dijo. ¿Provocarte? Tú llevas provocándome meses mientras te revolcabas con ese imbécil. Me has mentido en la cara todos los días. Me has usado como coartada. Has hecho de mí un adorno más de esta casa, ¿y vienes ahora a pedirme contención? Se sentó en el suelo, temblando. No me acerqué. No la consolé. Le dije que tenía 2 días para irse de la casa. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le respondí que no era una amenaza. Era una orden. Que podía quedarse esa noche si quería, pero que el viernes a las 8 no quería verla más ahí dentro. Me suplicó que lo pensáramos con calma. Que podíamos ir a terapia. Le dije que podía ir ella, pero que yo ya no pensaba sentarme a resolver nada con alguien que eligió destruirlo todo por capricho. Me dijo que la estaba castigando. Le respondí que no, que el castigo sería tener que explicarle a sus padres, a sus amigas, a su entorno, por qué había arruinado un matrimonio sin motivo. Me preguntó si iba a decirles algo. Le aseguré que no hacía falta, que las verdades se abrían paso solas. Y que ella, tarde o temprano, iba a quedar retratada como lo que era. Cuando me fui al dormitorio, la dejé en la cocina. Se quedó sentada, mirando al suelo, con la cara roja y los ojos secos. Yo no dormí esa noche tampoco. Pero tampoco lo necesitaba. Estaba avanzando. Por fin. Lo primero que hice fue mover todo el dinero de la cuenta conjunta. No necesitaba su permiso. Tenía las claves, el acceso, la ventaja. Sabía que ella apenas revisaba los movimientos bancarios, que confiaba en que cada mes se cargaran las facturas y poco más. Entré desde mi portátil, hice 2 transferencias directas a mi cuenta personal y dejé la cuenta conjunta en 231,57 €. No era una cantidad brutal, pero sí lo suficiente para dejarla sin colchón. En esa cuenta estaban los fondos comunes, lo que habíamos reservado para el próximo verano, los pagos de la hipoteca, el fondo del coche. Sabía que, si quería pelear por lo económico, lo podría hacer más adelante, pero yo no estaba jugando a ser justo, estaba cobrando en silencio. No me tembló la mano. Cerré la sesión, eliminé los accesos guardados en su navegador del portátil y desconecté mi móvil del sistema de verificación. No tendría forma de rastrear el movimiento hasta que ya fuera irreversible. Después pasé al correo. Accedí al que teníamos compartido para gestionar los pagos de la casa, el de las reservas de viajes, las facturas del gas, el de las suscripciones de Netflix y todo lo demás.
Cambié la contraseña. Eliminé el acceso desde su dispositivo. Archivé todo lo importante, borré el resto. El golpe no era solo económico, era logístico. Eliminarla del sistema en el que convivíamos como pareja era mi forma de decirle que ya no había nada que compartir. No hubo insultos, ni amenazas, ni mensajes de advertencia. Hice todo en silencio, desde el salón, mientras ella dormía en la habitación de invitados, creyendo que todavía quedaba algo que salvar. Al día siguiente, me levanté antes de las 7. Organicé sus cosas en bolsas. No lo hice con rabia, ni de forma desordenada. Separé su ropa, sus documentos, sus libros, incluso los objetos pequeños que sabía que eran suyos. No me tomé libertades. No toqué lo que no entendía. Dejé sus cuadros apoyados contra la pared, saqué su maquillaje del baño, sus cosméticos del armario del espejo. Todo fue colocado en cajas de cartón. Imprimí una hoja con una lista de todo lo que incluía y la pegué fuera. No quería discusiones. No quería que volviera para reclamar un cargador o un bote de crema. A las 10 llamé a un taxi. El conductor me ayudó a cargar todo. Le di la dirección de la madre de Clara y le pedí que esperara a que alguien lo recogiera. Envié un mensaje a su madre desde mi móvil, le envío las cosas de Clara, va en el taxi. No estoy disponible para hablar. Gracias. No hubo respuesta, ni falta que hacía. Al volver al piso, ya sin sus objetos, el ambiente era distinto. No más ligero, no más cómodo, pero sí más claro. Cerré la puerta y bloqueé el portero automático con código. Cambié la cerradura. Saqué su nombre del buzón. Fue un proceso quirúrgico, preciso, como una cirugía menor sin anestesia. No había margen para errores, ni para retrocesos. La dejé fuera, literal y simbólicamente. Me senté en el sofá, respiré hondo y por primera vez desde que todo esto empezó sentí que estaba haciendo algo por mí, no para castigarla, no para demostrar nada, sino simplemente para salir de esa mierda con dignidad. Por la tarde me fui al trabajo como siempre. No conté nada a nadie. No necesitaba aliados ni opinólogos. Lo que hiciera con mi matrimonio era asunto mío. Durante el almuerzo, Clara me escribió. ¿Dónde están mis cosas? No respondí. Media hora después, ¿has tocado mis cuentas? Ignoré. Luego vino la llamada. La rechacé. Al rato otro mensaje, ¿has cambiado la cerradura? No respondí tampoco. Quería que sintiera en la piel lo que yo sentí cuando vi cómo se metía con otro en un hotel. Que comprendiera cómo es quedarse fuera, sin poder hacer nada. Cuando insistió de nuevo, solo escribí una frase, todo está con tu madre. Las cuentas ya no son compartidas. No tenemos nada más de qué hablar. No insistió más ese día. El viernes por la tarde, como yo mismo le había dicho, no volvió. Mandó a Silvia con una bolsa. Decía que faltaban cosas. Le abrí la puerta sin decirle una palabra. Le di una caja con todo lo que había dejado. Silvia no preguntó nada. Me dio una bolsa blanca que, según dijo, Clara había olvidado devolverme, mi navaja suiza, un libro firmado que le presté y una pulsera vieja que usaba cuando íbamos de acampada. Cerré la puerta sin agradecer. Era un intercambio frío, sin emoción. Sabía que Silvia entendía perfectamente que era mejor no hablar. El mensaje ya estaba claro. No me limité a los objetos. La siguiente semana llamé al seguro del coche. Lo habíamos contratado a nombre de los dos. Lo cambié a solo mi nombre. Cancelé su autorización como conductora. Llamé a Movistar. Cancelé su línea secundaria que pagábamos juntos. Notifiqué al casero de la plaza de garaje que solo yo seguiría usándola. Lo fui haciendo todo sin una sola palabra con ella. Todo legal.
Todo limpio. Todo irreversible. La dejé completamente al margen. No quedaban facturas que nos unieran, ni recibos, ni tarjetas. Le borré de la app de Spotify familiar, de la nube compartida, del calendario, de todo. No existía ya como parte de mi día a día. El borrado fue quirúrgico, sí, pero no emocional, fue mi forma de tomar el control sin tener que arrastrarme por una conversación más. El día que volvió a escribir fue el miércoles siguiente. No para pedir perdón, ni para explicarse. Solo escribió: espero que algún día entiendas por qué pasó. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. No me sorprendía. No esperaba otra cosa. Ni una disculpa honesta, ni un gesto real. Solo más evasión. No respondí. Ni entonces, ni después. No quería cerrar nada. No necesitaba que quedara todo claro. Ella había elegido su camino. Yo simplemente me encargué de que lo pagara sin posibilidad de retorno. El dolor no desaparecía, pero ya no me controlaba. Había recuperado algo esencial, el respeto por mí mismo. Pasaron 3 semanas sin verla. Ni en persona, ni en fotos, ni en redes, ni en esquinas. Desapareció como si la ciudad la hubiese tragado. Ninguno de nuestros amigos comunes me preguntó nada. Algunos seguramente ya sabían lo que había pasado. Otros, los más prudentes, fingían ignorarlo. Me limité a hacer mi vida sin dar explicaciones. No tenía necesidad de contar mi versión ni de proteger la suya. Ya no me interesaba que el entorno entendiera nada. Había tomado decisiones, ejecutado consecuencias y cerrado la puerta. Lo que viniera después era simplemente silencio. Me escribió un sábado a las 11:43. El mensaje decía: podemos hablar un rato, necesito que me escuches, no es para discutir. Lo leí 3 veces. No porque dudara, sino porque me extrañó la forma. Habían pasado 21 días sin contacto y ahora venía con un tono casi neutro, como si hubiéramos dejado un trámite a medias. Respondí: tienes 10 minutos mañana a las 6. Si no vienes puntual, no hay conversación. Me contestó con un vale. Gracias, sin emojis, sin explicación. No volví a pensar en ello hasta el día siguiente. A las 6 en punto sonó el portero. Subió sola. Venía con un abrigo gris que no le había visto nunca, el pelo suelto, sin maquillaje. Traía la cara limpia, pero no derrotada. No traía bolsas, ni papeles, ni gestos falsos. Caminó hasta el salón y se sentó en la silla junto al ventanal. Yo permanecí en pie, apoyado en el marco de la puerta. No dije nada. Esperé. No iba a facilitarle nada. Ella se aclaró la voz, bajó la mirada, y dijo: he venido porque creo que me has borrado tan rápido que ni siquiera tuvimos una despedida real. No contesté. Ella siguió: no estoy pidiéndote perdón, no creo que puedas perdonarme ahora mismo. Solo quería decirte algunas cosas que no dije cuando discutimos. No para justificarme, sino porque prefiero que las escuches de mí y no de nadie más. Me crucé de brazos y asentí sin palabras. Me bastaba con que terminara y se fuera. Empezó por lo obvio. Que me falló. Que se traicionó a sí misma. Que creyó que podía manejar lo que estaba haciendo, como si fuera una doble vida que podía controlar. Que cuando empezó con el otro no pensó en las consecuencias. Que pensó que era una forma de escapar de una rutina que la estaba ahogando. Que se sintió deseada de nuevo. Que creyó que estaba viva. Dijo que había confundido intensidad con amor. Dijo que pensó que podía volver atrás, que podía detenerlo antes de que se convirtiera en algo serio. Que quiso dejarlo varias veces pero cada vez que lo hacía terminaba volviendo.
Que se dio cuenta tarde de que no era el otro el que la tenía enganchada, sino la necesidad de sentirse alguien distinta. Que se avergonzaba de no haber tenido el valor de decírmelo antes. La dejé hablar. No porque creyera una sola palabra, sino porque necesitaba oír cómo sonaba su arrepentimiento. Y sonaba vacío. No por falta de emociones, sino porque ya no me importaba. Me preguntó si quería decirle algo. Le dije que no. Me insistió. Me pidió que al menos le dijera si la odiaba. Le respondí que no tenía energía para odiar a alguien que se desintegró delante de mí. Que lo que sentía no era odio. Era agotamiento. Me dijo que entendía que no quería volver con ella. Le contesté que eso no era una posibilidad desde el momento en que le vi la cara la noche en la que salió de aquel hotel. Me preguntó si podía hacer algo, aunque fuera mínimo, para reparar un poco el daño. Le dije que no había nada que reparar. Que lo roto ya no me pertenecía. Que ahora era suyo. Ella bajó la vista. Se quedó callada durante casi un minuto. Después me preguntó si alguna vez la amé de verdad. Esa pregunta me sorprendió. Le dije que sí, que claro que la amé, pero que el amor no era eterno, que el amor que sentí por ella murió la noche que no me buscó cuando volvió a casa, la noche que se duchó antes de entrar a la cama y se metió conmigo como si fuera una piedra más en la habitación. Le dije que había partes de ella que nunca conocí. Que creía que me compartía todo, pero que ahora sabía que vivía con una versión incompleta de una mujer que elegía mentir sin despeinarse. Que no iba a hacer como si no la hubiera querido, pero que tampoco pensaba permitir que se llevara más de mí de lo que ya se llevó. Ella se levantó. Dijo que pensaba que iba a encontrarme más violento, más rencoroso. Le dije que esa parte ya la había consumido. Que su castigo era mirarme y saber que ya no significaba nada para mí. Me preguntó si seguía solo. Le dije que eso no era asunto suyo. Me preguntó si algún día me vería con alguien más. Le dije que si pasaba, sería alguien que no tuviera que espiarme para saber si me estaba mintiendo. Me preguntó si podía abrazarme. Le dije que no. Me miró unos segundos. No lloró. No intentó insistir. Caminó hacia la puerta. Justo antes de abrirla, se giró. Dijo, ojalá hubiera tenido el valor de serte sincera cuando aún me querías. No respondí. Cerró la puerta detrás de ella sin hacer ruido. No me moví durante un buen rato. No porque estuviera afectado. Estaba en pausa. No dolía. No molestaba. Era solo el final de algo que ya había terminado mucho antes de que ella lo aceptara. No sentí alivio. Tampoco vacío. Era solo el cierre lógico de una historia mal enterrada. Me serví un vaso de agua. Me senté. No revisé el móvil. No volví a pensar en ella en todo el día. Nunca pensé que el final fuera así. No porque esperara una reconciliación, ni porque albergara esperanzas absurdas, sino porque uno se imagina que después de tanto movimiento, de tanta tensión, de tanto desgaste, va a llegar un momento puntual, marcado, donde sienta que todo termina. Pero no fue así. No hubo un cierre cinematográfico, ni una señal concreta, ni una frase definitiva. El final llegó cuando una noche, ya sin mirar el reloj, me acosté en mi cama, solo, y me dormí sin pensar en ella, sin repasar lo que me dijo, sin imaginar lo que habría hecho con él esa noche. No soñé nada. No me desperté con sobresaltos. No revisé el móvil al despertar. Me levanté, hice café, y me fui al trabajo sin sentir que arrastraba un cadáver encima. Fue entonces cuando supe que ya estaba. Que todo había quedado atrás, no porque yo lo hubiera soltado, sino porque ya no me pesaba. No volví a hablar con ella. No pregunté por ella a nadie. No busqué detalles. No investigué si seguía con el otro.
no me interesó. Su existencia dejó de ocupar espacio en mi mente. Había sido una parte de mi vida, sí, pero ya no era mi presente ni mi problema. Durante semanas había estado organizando los escombros, asegurándome de no dejar cabos sueltos, borrando su rastro de mi cotidianidad. Al principio lo hice por rabia. Después por instinto. Pero ahora, viéndolo con distancia, entendí que lo había hecho por necesidad. Porque no se puede avanzar si sigues rodeado de fragmentos de una historia que te rompió. No necesitas quemarlo todo, pero sí sacarlo de tu casa. De tu cabeza. De tu tiempo. Empecé a recuperar rutinas. Volví a correr por las mañanas. Volví a leer antes de dormir. Me apunté a un curso de edición de sonido avanzada, más por ocuparme que por crecer profesionalmente. Me vi con gente que había dejado de lado sin darme cuenta. Me sorprendió ver que todos sabían, o intuían, lo que había pasado, pero nadie lo mencionaba directamente. Me trataban con respeto, sin lástima, y eso me ayudó más de lo que esperaba. No necesitaba consuelo, solo normalidad. Y la recuperé en pequeños gestos, en un café sin preguntas, en una cerveza entre colegas donde no se hablaba de parejas ni de rupturas, en una conversación que no tenía como fondo el desastre. Un sábado, mientras organizaba unos documentos antiguos, encontré una foto de Clara y yo en Cádiz. Teníamos el mar detrás, el pelo revuelto por el viento, las gafas de sol torcidas y la cara quemada. Estábamos riendo, abrazados, como si nada pudiera tocarnos. Me quedé mirándola un rato. No sentí nada. No rabia, no tristeza, no ternura. Era una foto de otra vida. De una persona que ya no soy. La guardé sin romperla. No necesito destruir recuerdos. Solo necesitaba que no mandaran más. No volví a las aplicaciones de citas. No empecé ninguna relación nueva. No por miedo, ni por desconfianza, sino porque necesitaba estar solo un tiempo y estar bien con eso. No me aislé, pero tampoco forcé situaciones. Si algo tenía claro era que no pensaba repetir patrones ni entrar en dinámicas que me hicieran ignorar señales evidentes. Lo que me pasó no fue culpa de confiar. Fue culpa de no reaccionar a tiempo cuando algo dentro de mí me avisó. Ya no me volvería a pasar. Una mañana, caminando hacia el trabajo, pasé por delante del hotel donde la vi aquella noche. No me detuve. Ni miré la puerta. Seguí caminando sin apretar los dientes, sin recordar los detalles. Fue en ese momento cuando confirmé que todo se había ido. Que lo que dolía ya no dolía. Que lo que dolía era el recuerdo del dolor, no el hecho en sí. Eso es lo que queda cuando sanas, no un vacío, ni una herida, sino un punto muerto en la memoria. Algo que pasó, pero ya no se mueve. Y eso, al final, fue el mayor alivio. No escribí esta historia para que nadie la lea. Ni para entenderla mejor. La conté porque tú me preguntaste qué había pasado. Porque viste que había cambiado algo en mí, que algo se había roto y recompuesto sin ruido. Y me escuchaste sin interrumpir, sin decirme que la superara, sin darme consejos inútiles. Eso vale más que cualquier cierre. Lo que viene después de esto no lo tengo claro. No tengo un plan. Pero tengo espacio. Tiempo. Y una calma que no tenía desde hacía mucho. No necesito volver a confiar en nadie para sentirme entero. No necesito perdonarla para sentirme limpio. No necesito volver a querer para saber que soy capaz de hacerlo. Me basta con saber que pasé por todo eso y salí de pie. No hay más. Eso fue todo.